Eh, Hola a todos, bienvenidos a mi canal Conocimientos sin Fronteras. Eh, bueno, en este video vamos a comenzar una colección de explicaciones respectivas a las pruebas interactivas que se encuentran en la página de la Universidad Nacional para aquellos aspirantes en el examen de admisión. Tengo una prueba de las que han colocado de manera interactiva. Aquí voy a tratar en este primer video estas primeras 4 preguntas y seguiré pues trabajando el resto de preguntas para que tengamos alguna idea de cómo solucionar o llegar al examen de la mejor manera, de la manera más adecuada, con unos conceptos claves para poder solucionar esas preguntas que se tienen. Asimismo, espero tener un material a disposición de todos de manera libre más adelante. Eso sí lo estaría pues comunicando por medio de aquí del canal o de mi página de Facebook. Les dejaré los datos al final en la información para que tengan a disposición un material completo de solución de solucionario de las preguntas de exámenes pasados de la universidad. Bueno, comencemos. Entonces tenemos esta primera pregunta que nos dicen: al dividir 255 entre 30 se obtiene como cociente determinado número y como residuo determinado número. Aquí la cuestión es muy sencilla. La verdad tenemos que tener es claro el concepto de división, ¿no? Donde tenemos un número A que lo dividimos entre un número B. Por consiguiente aquí nos dan dos opciones, ¿no? Acá lo voy a poner en otro color, un valor, y acá otro. Recordemos que esto cómo se escribiría. Nos dicen que A va a ser igual a B, que es el número en el cual se está dividiendo, el dividendo de este número que se tiene, multiplicado por C más un residuo, en donde si la división es exacta, pues simplemente el valor de C es igual a A sobre B, o A es igual a B sobre C, ¿cierto? Caso particular R igual a 0, tendríamos entonces que A es igual a B por C. Ahora bien, tenemos este concepto clave, este concepto fundamental de la división. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? El valor de C y de R en este caso. El C que es el cociente y R el residuo. Ahora bien, pues tenemos los números, ¿no? Los números son de 155 y 30. Entonces, pues acá nosotros sabemos que hay múltiples maneras de realizar la división. Voy a hacerla de la manera más eh, intuitiva posible, que es lo que conocemos, que es buscar aquí números que multiplicados por este den muy cerca a los valores de acá. 30 entre 25 es la primera opción. Pondré acá mejor en verde. La primera opción, pues sabemos que 25 entre 30, ¿cuánto cabe? No cabe, ¿cierto? Entonces busquemos números que entre 255, pues 30 quepa, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 30 para que dé 255? Entonces buscamos 24 entre 3, nos daría algo así como 8, ¿cierto? 8 por 0, 0. 8 por 3, 24. Sabemos que es un número que efectivamente va a permitir tener una excelente división, una división adecuada, ¿no? Y pues acá nos va a dar un residuo. 5 menos 0 es 5, 5 menos 4 es 1 y 2 menos 2 es 0. No tenemos más opciones, después nos dan valores decimales si continuamos la división, ¿cierto? Entonces tenemos que el cociente es igual a 8 y el residuo es 15 en este caso. O lo mismo, como lo hemos escrito, 255 es igual, según el concepto, a 30 por 8 más el residuo, que es 15. Y eso lo podemos comprobar. 3 por 8, 240, 240 más 15, 255. Ese era el concepto clave en la pregunta, ¿cierto? Saber cuál es el cociente y cuál es el residuo en la operación de la división.
Vamos ahora con el segundo ejercicio y vamos a plantearlo, cómo nos quedaría. Nos dice que la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 48 y 36 es. Tenemos que tener claro el concepto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Mínimo común múltiplo entre dos números, ¿cuál viene siendo? Si nosotros tenemos una determinada tabla de multiplicar, por ejemplo la del 36, entonces tenemos que esto empieza 36 por 1 igual a 36, 36 por 2 igual a 72, 36 por 3, esto nos da un poquito más grande, 3 por 6, 18, va a 1, 9, 108, ir sumando, ¿no? ¿Cierto? Hasta un 36 por n igual a algo, bueno, un valor a. Lo mismo con el 48, ¿no? 48 por 1 es 48, 48 por 2 es igual a 96 y seguimos hasta un 48 por n igual a. El mínimo común múltiplo o el valor que nos serviría en estos casos para la multiplicación es el valor que comparten en la tabla de multiplicación. Mínimo común múltiplo. Un múltiplo de 36 es 36, 72, 108. O sea, son números que vamos sumando repetidamente el 36 y nos dan un valor en la tabla de multiplicación. Entonces tenemos que lograr que estos dos números pues efectivamente sean iguales. A igual a A. Entonces tenemos que estipular qué valor debemos multiplicar acá para que nos dé el número A, ¿cierto? Pues para que el número sea igual, entonces tenemos que hacer una permutación de valores. Pues 36 por n tendría que ser igual a n por 48 para escribirlo de una manera más adecuada. O cambiémosle este n y pongámosle más bien m, ¿cierto? Entonces si lo escribimos así, seguramente lo entendamos un poco más. 48 por m, porque a es igual a a, ¿cierto? Acá tenemos que a es igual a a. El mínimo común múltiplo es el valor en la tabla de multiplicar que comparten, el mínimo valor que comparten ambos. Y por eso solamente se cumple una condición en estos casos, ¿no? En este caso sería 36 sobre 48, despejando este 48, pasándolo a dividir, y este n pasándolo a dividir acá, igual a m sobre n. De tal manera que si nosotros hacemos pues un arreglo, un ligero arreglo de valores, tenemos que 36 va a ser igual a m y 48 es igual a n. O sea que la única manera que aquí se logre es que sea 36 por 48 que es n igual a a, y aquí 48 por 36 que es m igual a a. ¿Y eso cómo sería? Pues simplemente multiplicar los dos valores. Tendríamos entonces aquí que hacer la multiplicación de 48 por 36, una multiplicación muy rápida. 6 por 8, 48, van 4. 6 por 4, 24 y 4, 28. Borramos. 3 por 8, 24, llevamos 2. 3 por 4, 12 y 2, 14. De tal manera que ahora tenemos 8, 12, va 1, 6, 7, 1. 1728 es el valor del producto de estos dos números, o sea, el valor de A, o sea, este valor, que en esencia es el primer múltiplo que tienen igual en las dos tablas de multiplicar. Es el mínimo común múltiplo, el mínimo valor que comparten los dos en la tabla de multiplicar. Ya después se vuelven a repetir otros valores, 1728, después pues cuando sea otras 36 veces sumadas en la primera tabla y otras 48 seguramente acá, bueno, otras 48, perdón, otras 48 porque es el número aquí en la primera y otras 36 aquí en la segunda porque es el valor de m. Bueno, ese es el mínimo común múltiplo y ahora veamos el mínimo común divisor, ¿no? El máximo, perdón, el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande en el que se puede dividir 48 y 36. Eso se logra haciendo
divisiones consecutivas. Esto es un procedimiento que nos enseñan. Y es empezar a dividir. Sacamos la mitad a ambas, 24, 18. Le sacamos la mitad, sería 12, 9. Aquí estos comparten tercera, 4, 3 y muere, ¿cierto? Aquí ya no podemos hacer nada más que compartan, 4 y 3 no comparten. Entonces el máximo común divisor entre los dos números es la multiplicación de todos. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Este es el máximo común divisor, o sea, el máximo número en el cual se pueden dividir ambos. Y tiene sentido. 48 se divide entre 12, sí. 36 se divide entre 12, sí. ¿Cuánto nos da? 4 y 3, que son los números más pequeños. Es el concepto de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. Ahora bien, disculpen. Ahora bien, la pregunta es, la suma del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor es, pues cojamos los dos números y sumémoslos. 1728 más 12. 8 y 2 da 10, va 1 más 2, 3 y 1, 4, 7 y 1. De tal manera que la respuesta es la A, que dice 1740. Conceptos claves: mínimo común múltiplo, máximo común divisor, entenderlos, qué es cada cosa. Acá lo hicimos de manera muy lenta para que podamos entender el procedimiento, que es lo importante. Vamos ahora con la pregunta 3, que nos dice: considera las siguientes afirmaciones acerca del número A, logaritmo en base 2 de 36. Vamos a escribir el número. A es igual a logaritmo en base 2 de 36. Tenemos dos afirmaciones. La primera, A es un número mayor que 5. A es un número mayor a 5, ¿cierto? Esa es la afirmación, la primera. Y la segunda nos dice que A al cuadrado es igual a 36. Entonces veamos el concepto de logaritmación. ¿Qué es el logaritmo? Asumamos que tenemos un número A elevado a la B, ¿cierto? Esto es potencia, exponente. Nos va a dar C. El logaritmo del número tiene en cuenta varias cosas: la base, el exponente y el resultado. Nos dice que dado un resultado y una base, el logaritmo en base a de ese resultado es igual al exponente. En pocas palabras, tenemos que buscar un número al que uno eleve tantas veces a y le dé c. O sea que acá el valor de a es el exponente que elevamos al número 2 para que nos dé 36. Y pues sabemos que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 da 36. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2. Perdón, 32, ¿no? Me estaba equivocando. No, no da 36, da 32, ¿cierto? Ese es el valor. Después de eso, 32 por 2 da 64, ¿no? Tenemos ese valor, ese número, da 32. O sea que 2 a la 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien, pues 36 es más grande que 32. Por lo tanto, el 2 se debe elevar a un número más grande que 5 para que dé 36. Pero no puede ser 6. 2 a la 6 es 64, que es muy grande. Entonces es un número que está entre, voy a hacer la salvedad acá de la letra A en rojo. A es un número que está entre 5 y entre 6. Para que dé el valor de 36, ¿no? Porque recordemos que 2 a la 6 es 64. Entonces el valor de 36 está entre 32
y entre 64. Entonces tiene sentido que el valor de A debe estar entre 5 y 6 para elevar la potencia de 2. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. A es mayor a 5. Y es clara que la afirmación sí se cumple. Ahora bien, A a la 2 es igual a 36. No, mentiras. A a la 2 no va a dar 36, ¿no? Ya tenemos el concepto claro, ¿no? De hecho, acá lo que tenemos que hacer es un número A va a ser el exponente de esto. Y eso tendría que dar 36. Entonces no es correcto afirmar esto, ¿no? De hecho no se puede. Digamos que A valiera 6, que es la única opción. 6 a la 2, 36. Y pues A no es 6, ¿no? Sabemos que es menor a 6. Entonces no se cumple por ningún lado. Esta afirmación es falsa. Entonces tendríamos que escoger la opción que sea 1 verdadera, 2 falsa. Que es la C. 1 es verdadera, 2 es falsa. Conceptos de logaritmación que toca tener claro para poder resolver la pregunta. Y vamos ahora con la última. Que nos dice, si H es el conjunto de los enteros positivos, o sea, H es de los enteros positivos menores que 17, H pertenece a los enteros, pero son todos los X menores a 17, menores, estrictamente menores, no iguales, y K es el conjunto de los números primos. K pertenece a los primos. Son dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque un número primo, que viene siendo un número primo, es aquel que solamente se divide entre sí mismo y la unidad, excepto el número 1. El 1 no cuenta como primo. Entonces en este conjunto hay unos números primos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la intersección entre los dos conjuntos? ¿Cuántos elementos tiene? O sea, H intersección K. Entonces prácticamente es listar los elementos de acá y listar los elementos de acá. El conjunto H, por lo tanto, son todos los X menores a 17, que es 1. Bueno, enteros, no incluyamos el 0. Ahí hay una gran discusión respecto a si el 0 está ahí o no. Bueno, los vamos a hacer por extensión porque no son muchos. Es para la comprensión del asunto. Y hasta 16. 17 no lo vamos a incluir. Y el conjunto K son los primos, que no cuentan al 1, pero cuentan al 2, que se divide entre sí mismo y la unidad. El 3 también. El 5 es otro primo, el 7, el 11 y el 13. El 17 ya no entra en el conjunto de los primos, ya se sale. Si vamos a hacer la intersección, ¿no? Disculpen acá que se me rayó esto. Bueno, pues no entra en el conjunto de los que estaban en el H, ¿no? Recordemos que esto seguiría 19, un conjunto muy grande, ¿no? Los primos son positivos, ¿no? Definidos como positivos en magnitud. Se puede decir que un negativo puede ser primo, pero en magnitud, no en signo. H intersección K es los elementos que comparten ambos conjuntos. O sea que H intersección K es prácticamente encontrar los valores que se comparten. Entonces empecemos. Aquí los únicos que podemos tomar son los menores a 17. Y mirar que estos se repitan acá. De hecho, todos esos entran, ¿no? Todos los que sean primos están acá. Acá está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Todos son primos y están. Entonces, cuando uno hace la intersección, es coger ese elemento, y con estos de acá y meterlos en un solo conjunto. Porque es lo que comparten, ¿no? ¿Y cuántos elementos entonces tendríamos? Pues el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13.
Ese sería nuestro conjunto H intersección K. Por lo tanto, el número de elementos de la intersección o la cardinalidad, pues el número de elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Y efectivamente acá hay una respuesta que dice 6 elementos. Primordial saber que no se incluye el 17, porque el 17 es un primo, entonces ahí serían 7 elementos. Menor a 17, cuando nos dicen menor a 17 es estrictamente menor a ese número, no se toca ese número. Si nos ponen igual, como esto, ya se incluye el número. De lo contrario, no. Entonces es algo que tenemos que tener claro en ese concepto. Bueno, ese es por el momento el primer video explicativo, explicando de manera detallada cada una de las soluciones de estos 4 ejercicios. Espero seguir subiendo este material así de manera constante de aquí a los próximos días, que sé que a varios les puede servir. Entonces, pues no es más, abajo en la descripción, recuerden, ya abajo en la cajita está todos mis datos. Dato de contacto, correo, fanpage, y pues espero les sirva. Voy a subir este material en PDF también. Seguramente lo subiré a un servidor o a un site que tengo diseñado de los cursos que doy. Y pues nada, espero que les sirva. Nos vemos en un próximo video. Chao.